Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de la serie Dark. Los integrantes de nuestro grupo es Camila Inés Fernández Lema, Jordana Yamile Chávez Bellota, Kiara Elizabeth Gómez Rojas, Nayeli Lourdes Abigail Monsay Quispe y quien le habla, Andía Maima Ruth Marisela. Vamos a empezar con la introducción. En los últimos años, una serie alemana ha causado revuelo en la audiencia y ha sido considerada como una de las mejores series que tiene actualmente la plataforma de Netflix. Estamos hablando de la serie Dark. Dark posee una historia atrapante de principio a fin y esto se ha visto evidenciado en las buenas críticas que ha recibido a lo largo de sus 3 temporadas. Ante esto surge la controversia. ¿Considera usted que Dark es una de las mejores series de los últimos tiempos? Nuestra tesis es que sí. Sí consideramos a Dark como una de las mejores series de los últimos tiempos. A continuación, desarrollaremos nuestros argumentos a detalle del porqué de nuestra tesis. En primer lugar, tenemos a la teoría de la recepción. Esta teoría se enfoca en la relación que existe entre destinador y destinatario y cómo este último reacciona ante lo planteado por el destinador. También se trabaja la estética de recepción y el sistema básico de deseo de la persona según su subjetividad. Por ejemplo, la audiencia desea que Miquel regrese a su época. En este caso, la audiencia generó empatía al ver que los familiares estaban afectados por la pérdida de Miquel, por lo que querían que él regrese a su época. Sin embargo, no consideraron que si Miquel regresa a su época, pues Jonas no existiría. Otro ejemplo que podemos dar es el deseo de la audiencia por saber quién es el antagonista de la serie. Para la primera temporada se piensa que Noah es el antagonista de la serie y para las dos siguientes temporadas se debate entre Adán y Eva. Bueno, la serie permite que la audiencia pueda responde a las expectativas que tiene la audiencia con respecto a la trama, ¿no? Por ejemplo, cuando se revela que Adam es Jonas, tras diferentes teorías planteadas entre que si era Jonas Adam o no lo era. Otro ejemplo que podemos dar es que Hannah posiblemente recuerde a Jonas. En la escena final, Hannah, al ver el impermeable que es característico en Jonas, decide ponerle a su bebé Jonas. Esta situación generó que el televidente tenga esperanzas de que tal vez ella sí lo recuerda. Bueno, asimismo, esto permite que la audiencia pueda sacar sus propias conjeturas. Suele pasar que a veces también la trama genera vacíos argumentales que la audiencia tiene que completar. Por ejemplo, el policía Waller no tiene un ojo. A lo largo de las 3 temporadas, el porqué de esto no se explica. La audiencia puede pensar que tal vez en algún conflicto policial lo perdió o desde su nacimiento él nació pues así, valga la redundancia. Bueno, según Van Dyke, 1997, existe un marco conocimiento del televidente, en este caso, que permite que la audiencia no sea un ente pasivo, sino que por el contrario participe en el desarrollo de la historia. Por ejemplo, cuando se da la noticia del estreno de la 3.ª temporada de Dark. La noticia fue dada a horas de la madrugada, específicamente a las 3:33 am y a 33 días del estreno.
Esto hace referencia a la simbología del 3 o el 33 que se ve reflejado a lo largo de las 3 temporadas que tiene Dark. Bueno, todo esto resume lo bien que logró la serie plasmar el objeto de deseo de la audiencia en la serie, lo que ha permitido fortalecer el vínculo entre la serie y la audiencia o los televidentes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el segundo argumento, que son las bases sobre las que se asienta el argumento de la serie sobre la posibilidad de viajar. Por un lado tenemos el puente de Einstein y Rosen, también llamado como el agujero de gusano, que se refería a las ideas de los agujeros negros y blancos que presentaron los autores, que fue Einstein y Rosen, que básicamente se refería en el viaje o trasladarse por medio de túnel atravesando los espacio y tiempo. Esta teoría es tomada por la ciencia ficción para desarrollar diferentes películas haciendo alusión a los viajes en el tiempo. Cabe mencionar que esta teoría es 100% física teórica, no hay pruebas, solo queda en una posibilidad. Y tenemos a la cueva Winden. ¿Qué relación tendrá el puente de Einstein y Rosen con la cueva de Winden? Pues vemos la forma en la que se da la cueva y vemos el agujero de gusano. Entonces, como sabemos, la cueva de Winden está presente desde el inicio de la serie, que es en donde suceden las primeras desapariciones y los viajes de Jonas, el viajero en el tiempo. Y lo relacionamos ya que podemos considerar que la cueva de Winden puede ser un agujero de gusano, ya que cumple la misma función, viaja a través de otros años. Y bueno, lo relacionamos porque cumple la misma función. También tenemos lo que es la simbología con relación a los viajes de tiempo. Tenemos a la triqueta como un bucle infinito, pero ¿qué es la triqueta? La triqueta es un símbolo de una trinidad, ¿no? Porque está representada por 3 semicírculos en la que para los celtas, ellos fueron los primeros que los utilizaron. Para los celtas significaba vida, muerte y reencarnación, porque ellos creían mucho en la reencarnación. Pero este símbolo tiene diferentes significados durante el tiempo, algunos con variaciones por el contexto y los años. Por ejemplo, podríamos mencionar, si lo relacionamos con el cristianismo, podríamos decir que representa a el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. Pero si lo representamos con Dark, este símbolo está presente dentro de la serie. Tenemos en la cueva de Winden está presente desde la entrada, así como también en las puertas dentro de ella. También está presente en el libro de viajes del tiempo, y también tenemos el mismo símbolo en el tatuaje. Pero ¿cómo relacionamos la triqueta como un bucle infinito dentro de Dark? Dentro de Dark nos presenta la triqueta con los años 1953, 1986 y 2019. Como se nota, estos años varían por 33 años, que nos dice que el bucle sucede y se repite cada 33 años. Es por ello que consideramos a la triqueta dentro de Dark como un bucle infinito. Es un bucle que sucede cada 33 años.
Y como vemos en la imagen, en la espalda, así también como está presente la triqueta, también está presente un tatuaje grande. Este tatuaje grande es la tabla de esmeralda, que es considerado como una joya de la sabiduría, que va en busca de la perfección. Como vemos, hay presentes diferentes símbolos que en realidad son muy antiguos durante la historia, pero todos están relacionados de alguna otra manera con la perfección, los viajes, el tiempo, el bucle, el tiempo que se repite una y otra vez. Eso sería todo en el argumento número 2. Ok. Otra teoría utilizada en Dark es la teoría de la partícula de Dios, o también conocida como partícula de Higgs. Esta teoría trata de explicar el origen de la masa de las partículas elementales. La colisión de estas partículas produce energía, lo que genera que esta energía se convierta en partículas de Higgs. Esta teoría tiene relación con la serie. Así como la colisión de estas partículas generó nuestro universo, podría ser que este proceso genere en otros universos que coexistan con el nuestro. En la serie nos presentan más de 2 realidades. Hablamos específicamente de 3 mundos. El mundo A, que es como nos presentan en la primera temporada. El mundo B, que es totalmente diferente al mundo A. Y el mundo C, donde no existen los personajes involucrados en paradojas. Ahora, la explicación de la existencia de estos mundos alternos se puede dar gracias a la teoría de la partícula de Higgs. Otra teoría que también es usada en Dark es la teoría de los 6 grados de separación. Esta teoría fue planteada por Frigyes Karindi, y la teoría de los 6 grados de separación nos habla de la conexión o relación que existe entre 2 personas con un contacto de no máximo de 6 personas. Ahora, esta teoría tiene una relación con la serie. Como se sabe, en Dark los personajes están relacionados de una manera muy singular. Por ejemplo, tenemos el caso de Noah y Elizabeth. Ellos se conocen en el búnker cuando Peter lleva a Elizabeth para que ambos se salven del apocalipsis. Entonces, en este caso, la unión entre Noah y Elizabeth vendría a ser Peter. Otro ejemplo que podríamos brindar es el caso de Bartos y Silja. Hannah, mamá de Silja, decide ir a visitar a Adam. Adam, esa misma noche, mata a Hannah y decide enviar a Silja al futuro. Luego de esto, Silja vuelve del futuro al pasado, donde vive Bartos, y es ahí donde se conocen. Entonces, en este caso, la conexión entre Bartos y Silja vendría a ser Hannah y Adam. Esto es muy interesante para la serie porque la audiencia no hubiera pensado en las uniones de estos personajes hasta que se dieron. Además, permite brindar respuestas a tantas interrogantes planteadas por la serie alemana Dark. Voy a explicar otra de las razones por las cuales nosotros consideramos que Dark es una de las mejores series de los últimos tiempos. Otra de las razones muy importantes es la estructura narrativa con la que cuenta la serie. En la serie nosotros podemos observar que los eventos no ocurren de manera lineal, no siguen una sola línea temporal, sino que ocurren de manera cíclica. Esto quiere decir que los eventos se repiten y sobre esto es que está basada toda la estructura de la serie. Esta corriente filosófica fue propuesta por Nietzsche y en realidad es una corriente que intentó de alguna manera descifrar uno de los temas que ha generado mayor interés a través del tiempo por el hombre, el concepto del tiempo. Para Nietzsche, las líneas temporales no eran lineales,
sino que existía una conciencia cíclica del tiempo. Los eventos estaban destinados a repetirse. Esto es lo que se le llama el eterno retorno. Todo se repetía de manera infinita. Entonces, este tipo de estructura en la serie también generó en las personas que veían poco a poco bastante intriga por querer entender de qué manera se desarrollaba, en qué tiempo estaba ocurriendo de repente cada evento que estaban viendo y también de qué manera se completaba cada aspecto, cada misterio gracias a las pistas que iban observando. Tenemos el siguiente argumento, el cual es el anhelo del hombre por regresar en el tiempo que sobresale en la serie, debido a los diversos acontecimientos desarrollados a consecuencia de dichos viajes. Dark demuestra a sus televidentes que a través de sus personajes el hombre podría modificar eventos si pudiese cambiar la causa del mismo, es decir, en la realización del viaje en el tiempo al pasado, cambiar acontecimientos dados en su tiempo. Como ejemplo, tenemos cómo la serie nos presenta a Jonas procurando realizar lo correcto en su deseo por traer de vuelta a Mickey, debido a las consecuencias que repercutieron en el año 2019, que sería su tiempo a partir de su desaparición. Se evidencia además la sensación de control y poder sobre un complejo concepto del tiempo en los personajes, donde los viajeros pueden manifestarlo, viendo así cómo Jonas del presente y Jonas del futuro realizan estos viajes, demostrando cierto control sobre ello. Por lo cual la serie y dichos viajes de los personajes desean reparar los errores cometidos en el pasado. En consecuencia, la teleaudiencia, a partir de los hechos suscitados en la serie, realiza un propio pensamiento reflexivo de dichos viajes, debido a que su realización permitiría una concepción más clara de sí mismo. Se podría permitir una mejor apreciación del ser, tomando como referencia que somos producto de todas nuestras acciones, así como el acceso a eventos del pasado de nuestras vidas, brindándonos un mejor análisis de las mismas, sabiendo que las acciones del pasado repercuten en el presente, así como las personas que nos rodean también tienen influencia. La teleaudiencia se mantiene en un constante pensamiento crítico por los diversos eventos presentados, siendo calificada la serie así como un éxito. Ahora les voy a hablar sobre el séptimo argumento, que es la presencia del misterio en la serie. La serie plantea diferentes interrogantes que son respondidas de manera gradual. Vemos presente el misterio desde un inicio de la serie, que es lo que ha sido cautivador para los fanáticos de la serie Dark, ya que en las diferentes entregas de esta serie siempre hay misterios por qué resolver, cabos por qué atar, y es una combinación de diferentes emociones, ya que uno tiene que estar desde un inicio observando los diferentes personajes, ¿no? Ya que en esta serie contamos con 4 familias que son las principales en este pueblo, y son las 4 familias que van a estar presentes también en otros tiempos, ¿no? Los mismos personajes, pero con diferentes historias. Es por ello que muchas veces genera un poco de confusión dentro de sus seguidores, pero es esto lo que lo hace, se podría decir, como los fanáticos lo dicen, adictivo. Tenemos en primer lugar las escenas en la serie se dan a entender de manera progresiva lo que los creadores quieren transmitir por medio de símbolos. Yo, para explicar bien, o un ejemplo de esto, es al principio los jóvenes de este instituto dan un teatro que es que actúan sobre Teseo y el Minotauro.
en la que básicamente se trata de un héroe, ¿no? Y a este héroe vamos a relacionarlo con Jonas, que es el viajero en el tiempo y el que de alguna otra manera quiere impedir el apocalipsis, ¿no? Por eso lo vamos a relacionar como un héroe. También, bueno, que este héroe debe adentrarse al laberinto, ¿no? Porque de eso se trata el teatro. Y vamos a relacionarlo, el laberinto, como los viajes en el tiempo, ya que él es el que realiza los diferentes viajes. También vamos a mencionar, bueno, lo menciona dentro de la historia de ese teatro, que lo hace con la ayuda de Ariana, que vendría a ser Marta, ¿no? Que es la que la transmite los conocimientos y de alguna otra manera la ayuda en qué tiempo ubicarse y qué hacer. Y bueno, que le ayuda básicamente a matar al Minotauro, ¿no? Dentro de la historia, Ariana le ayuda a matar al Minotauro. Pero vamos a relacionarlo esto con querer destruir el ciclo infinito, el bucle infinito, ¿no? Que es lo que se busca eliminar. Y bueno, y también está presente dentro del teatro del Teseo y Minotauro el padre, ¿no? El padre que al final muere, se suicida porque piensa que su hijo, bueno, ha muerto, ¿no? Y bueno, y también lo relacionamos con el padre de Jonas, ¿no? Que también se suicida. Claro que fue en otras circunstancias, pero podremos más o menos dentro al inicio de esta serie nos presentan este teatro que si los desglosamos podríamos también de una otra manera como que representarlo con lo que nos va a mostrar en los demás capítulos, ¿no? De qué más o menos se va a tratar esta serie. También tenemos los personajes son interpretados de manera gradual, ya que como mencioné, desde un inicio sabemos, no podemos completar cuál es la misión de los personajes, ya que por ejemplo en el caso de Jonas, comienza como un adolescente que está en el instituto, y se le pierde a su hermano menor, pero al inicio no se sabe más de cuál sería el papel de Jonas, ¿no? Pero durante que va el proceso de los capítulos, vemos que él va a ser el viajero, y al finalizar es el que va a impedir o va a tratar de impedir el apocalipsis. Entonces ahí vemos que durante la serie los personajes se van presentando de manera gradual, y creemos que esto de acá es intencional, ¿no? Ya que de esa manera tiene cautivo al público, porque no sabemos qué va a suceder en el siguiente capítulo. Quizás el siguiente capítulo va a ser en otro tiempo, en otro año. Entonces eso es lo que genera ese misterio a los fanáticos. También tenemos, bueno, como mencioné, el esquema narrativo no es lineal, y esto es de manera intencional por los autores. Se da de manera intencional, ya que todos los sucesos ocurren, y durante el proceso de la serie y las temporadas se van relacionando. Todas tienen una relación entre sí, desde el último, de la tercera temporada con la primera temporada, todo tiene una relación. Se van desenvolviendo al pasar de los capítulos, y todos van teniendo relación. No es de manera lineal, no es manera consecutiva, sino que se va reprogramando y uniendo con los diferentes capítulos, ya sea de la tercera temporada con la segunda o la primera temporada. También tenemos lo que es, cada temporada cierra con una interrogante, ¿no? Y esto es lo que genera bastante
alusión en las personas, en los seguidores de esta serie, ya que siempre, por ejemplo, en la última entrega, que fue la tercera temporada, vimos como incluso periódicos virtuales hacían alusión a esta serie, a la espera de esta serie, y muchas personas, incluso en las redes sociales, se vio que estaban realizando conteos, horas, incluso publicaban las diferentes horas que se iba a estrenar en los diferentes países. Fue todo se podría decir, muy llamativo para diferentes personas, en las cuales se generó varias ideas, grupos incluso que decían para verlos juntos. Entonces todo esto se encierna a que al final de cada temporada siempre genera más interrogantes. Por ejemplo, al final de la primera temporada tenemos a un Jonas que se le abre un portal, ¿no? Y que toca dedito con el niño que estaba al otro lado, en otro tiempo, que vendría a ser el tiempo del apocalipsis. Y al tocarse los dedos intercambian. Entonces eso genera mucha curiosidad en qué puede pasar para la siguiente temporada. Entonces eso es lo que hace a Dark una serie exitosa hasta el momento en sus 3 entregas, porque durante toda la serie hay suspenso, hay drama, hay misterios, y eso es lo que a su público se les llamativo, ¿no? Eso es todo por el séptimo argumento. Continuando con las razones por las cuales Dark es una de las mejores series, tenemos que en la serie se plantea una disputa entre el bien y el mal. Por un lado tenemos a Adam y por otro lado tenemos a Eva. Adam es un personaje que demuestra sobre todo ser muy determinado y se apoya en Noah, otro personaje, para poder lograr cumplir su objetivo. Su objetivo es destruir el ciclo, impedir que se siga repitiendo. Y por otra parte tenemos a Eva. Eva se apoya en Claudia Tiedemann y su objetivo es perpetuar el ciclo. Entonces, de esta manera podemos observar que ambos personajes tienen motivaciones muy distintas. Y esto hace que ambos trabajen a lo largo de la serie apoyados en distintos personajes para lograr cumplir con su fin. Esta lucha constante a lo largo de las temporadas de Dark generó en la teleaudiencia que se tomaran bandos, algunas personas que apoyaban de repente a Adam, otras que apoyaban a Eva e intentaban identificar cuál era el villano y cuál el héroe. De esta manera se generó bastante interés y a su vez también algunas personas de repente lograron identificarse con las características de personalidad que tenían cada uno de ellos. Se presenta también el concepto de predestinación, el cual tiene como resultado los viajes en el tiempo en la serie y el desarrollo de la misma. Tenemos el inicio es el fin y el fin es el inicio, utilizada para dar a conocer cómo después de los diversos hechos suscitados en la serie se concibe un resultado. Dark, como cierre de su última temporada, presenta la existencia de un tercer mundo que es el llamado el original, en donde solo sobreviven 6 personajes, conmocionando y brindando a la teleaudiencia el cierre que se amerita. Se demuestra así que el tiempo no es lineal, sino es cíclico y que todos los hechos están unidos entre sí. Los acontecimientos dados en la serie, es decir, las diversas decisiones que acontecen y desarrollan la serie, están predestinados y se evidencia en lo relatado a lo largo de la misma.
Es decir, las acciones siguen un cumplimiento de su papel sin cambiar la misma. Tenemos como ejemplo que Jonas del futuro piensa que está cambiando su vida en el futuro a partir de los hechos que él realiza. Sin embargo, él solo está siguiendo un cumplimiento de acciones que ya estaban predestinadas. Dentro del cumplimiento de su papel en la historia y sus viajes en el tiempo, todos los personajes adquieren cierto conocimiento y experiencia del pasado, el cual debería de conocerse para continuar así con la historia. Por ello debemos reafirmar que el tiempo en la serie no es lineal, sino es cíclico. En consecuencia, el cierre y los conflictos desarrollados a partir de una profundización y el sometimiento a la teleaudiencia a la reflexión es totalmente aceptada y constata el interés generado al público en general. Ok, prosiguiendo con la exposición, otra de las bases más cautivadoras de la serie, por la cual esta es una de las mejores series de nuestros tiempos, es que ellos aplican precisamente esta teoría, la teoría del caos y el efecto mariposa. Déjame explicarle un poquito más en qué se basa la teoría del caos. La teoría del caos nos muestra que el resultado de algo va a depender de distintas variables que es totalmente imposible de predecir, tal y como lo refleja Dark a lo largo de sus 3 temporadas. Pequeñas variaciones en ciertas condiciones iniciales van a conllevar grandes desigualdades en el comportamiento futuro, lo que lo hace totalmente imposible de predecir a corto plazo. De igual manera encontramos reiteradas similitudes en Dark con relación al efecto mariposa, que permítanme leerles el proverbio chino en el cual se basa. Este proverbio menciona algo así: el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Esto hace referencia a que una secuencia continua de hechos aparentemente relacionadas entre sí pueden tener consecuencias completamente impredecibles. Por lo general, el efecto mariposa se suele aplicar en sistemas totalmente dinámicos. Por ejemplo, cuando se trata de predecir el tiempo, cuando se ve el movimiento de los astros, también cuando se quiere analizar el comportamiento del cerebro, entre otros, lo cual encaja perfectamente con la temática de Dark, porque ya sabemos que Dark no cuenta con una narrativa, lineal, y cualquier suceso realizado en el pasado afecta en gran magnitud, y no solo en el futuro, sino en las distintas épocas. Ok, como último argumento, y como último argumento, y algo que nos pareció como grupo muy importante de tocar, es que la producción tiene un cuidadoso manejo de los detalles, y creemos nosotros que eso fue fundamental para poder lograr el enganche de alguna manera con la audiencia. Se puede apreciar desde el primer capítulo cómo es que los productores se esforzaron por conseguir actores que se parecieran físicamente cuando iban a interpretar a las familias, ¿verdad? Así como podemos ver aquí en las imágenes a la familia Tiedemann, podemos ver a los Nielsen, a los Canwald. Y no solo eso, sino algo muy importante a destacar, es que el parecido físico de los diversos actores que iban a interpretar al mismo personaje en diversas épocas, ¿no? Se puede ver aquí en la imagen el personaje de Ulrich, obviamente siempre interpretado por diversos actores, pero de igual manera tienen similitudes físicas en diferentes épocas. Entonces, es indiscutible que el reparto escogido para las entregas de Dark superó todas las expectativas y realmente funcionaron e interpretaron muy bien su debido personaje. De igual manera, los productores de Dark hicieron uso de los indicios, de las pistas, dejándolos en algunos episodios para que los televidentes puedan guiarse y de esta manera ellos mismos puedan resolver estos misterios, como analizamos en argumentos anteriores, que Dark tiene esta influencia misteriosa que obviamente tiene conectados a todos los televidentes, ¿no? También los creadores constantemente fueron develando algunos aciertos mediante los diálogos de los personajes. Y por ejemplo, algo muy importante que se analizó, que pudimos verlo en algunas entrevistas de unos productores, es que cuando ellos están en el mundo paralelo, se les indicó a los actores que tenían que usar su lado no dominante. Es decir, si ellos eran
diestros, todo lo tenían que hacer con su lado zurdo, con su mano zurda. De igual manera se utilizaron carros que, traídos de otros países, obviamente, que los volantes estuvieran del otro lado para de esa manera interpretar el mundo paralelo, ¿no? Entonces vemos cómo la producción hizo un correcto uso de los detalles para poder de esta manera hacer a Dark una serie mucho más intrigante, enigmática y curiosa, ¿no? Y la razón por la cual la hace una de las mejores series de todos los tiempos. En conclusión, Dark es una serie que cuenta con muchos elementos y los maneja muy bien para poder ser considerada una de las mejores series de los últimos tiempos, partiendo con su sustento o las bases científicas con las que cuenta, tocando temas como las teorías de los 6 grados de separación, la teoría de los agujeros negros, tocando temas como la partícula de Dios, que realmente son aspectos que generan mucho interés en la teleaudiencia y que probablemente le invitó a muchos de los fans a investigar un poco más a fondo. Además, se tocan temas filosóficos como el concepto de tiempo, y esto generó en las personas que pudieran debatir y conversar un poco más, generar hipótesis, incluso de repente en círculos de amistad familiares. A su vez, hay que reconocer el destacado trabajo de cada uno de los artistas que trabajaron en el elenco de Dark. Cada uno interpretó su papel de manera que transmitió la característica que cada creador le atribuyó al personaje. Y también es muy importante mencionar que la serie no podría haber logrado su éxito si no hubiera sido tan cuidadosa con los detalles. Tenemos 3 generaciones de todos los personajes y estas 3 generaciones cuidaban el parecido entre ellas, además de ir dejando pistas en los diálogos o incluso a la hora de actuar usando la mano izquierda si es que de repente eran diestros en el mundo paralelo. Es de este modo que todos estos elementos juntos permiten que la serie realmente sea una serie sólida y una serie que tenga una crítica tan positiva. Gracias.